Buenos días, Días. principalmente a los de internet, porque acá ya nos habíamos saludado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Ok, estamos aquí para continuar con el estudio. Ya hasta pena me da decirlo, pero mi meta es acabar hoy. Entonces, cada vez que lo digo, sale algo y no lo termino. Muy bien, vamos a hacer una oración para empezar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites todavía la libertad para podernos congregar sin problemas. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra y a la enseñanza de la misma. Te pedimos, Señor, bendigas este tiempo del estudio, bendigas la clase de los niños si las hubiere, bendigas las alabanzas y el mensaje que Memo nos ha de compartir el día de hoy, para que todo se haga de acuerdo a tu voluntad y con el poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos y pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, estamos viendo el estudio de ordenanzas para la iglesia. ¿Sí? Nos estamos basando en Mateo 28, 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la orden para las ordenanzas es por la autoridad que tiene el Señor en el cielo y en la tierra. Y por eso dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dirán: pues ahí está, la única ordenanza es el bautismo. No, dice acá: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la otra ordenanza. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y empezamos a ver la cena del Señor. Vimos cuáles eran los requisitos, que es la regeneración, la comunión con una iglesia local y limpieza antes de participar en la cena del Señor. Y nos quedamos viendo la frecuencia. Algo comentamos, pero no lo desarrollamos. Hoy lo vamos a desarrollar. Las escrituras no especifican acerca de este punto, que significa, en ningún lado dice se hace cada 8 días o se hace cada 6 meses. Sencillamente los textos que ya hemos visto y que vamos a ver todavía hablan acerca de que lo hacían frecuentemente nada más. Dice: después del Pentecostés los creyentes partían el pan en las casas, pero esto no comprueba una observación diaria de la Santa Cena. Vamos a ver este texto de Hechos 2:46, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. ¿Sí? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, sí, aquí habla que comían cada día, pero como ya empezamos a ver, esto no significa que esté hablando de la cena del Señor. Aparentemente estaría también hablando de una comunión que había en la iglesia. ¿Cuántos miembros en la iglesia eran a estas alturas del partido? Más de 3,000. Más de 3,000, ¿ok? Entonces, pues para que se reunieran a comer 3,000 al mismo tiempo, pues estaría un poquito difícil. Aquí alguien diría: no, pues es que lo hacían en el templo. Sí, puede ser, es una posibilidad, pero yo lo dudo mucho, precisamente por la oposición que había por los ancianos, escribas y sacerdotes. Entonces, dudo que pudieran hacerlo. Entonces, todo parece apuntar que sí. Lo que hacían, que se reunían cada día, eran familias que se juntaban a compartir lo que se le denominaba ágape, que lo vamos a ver al rato. ¿Sí? No está claro si partir el pan
en este texto significa otra cosa que comer juntos una comida de compañerismo, que es lo que dijimos ahorita. Además, el texto ni siquiera implica que fuera lo que fuere, se hiciera diariamente en cada casa. Entonces, no hay algo determinante, digamos como la Pascua, que sabemos que se hacía cada año entre las 2 tardes, ¿sí? Del día 14 y 15. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, aquí no encontramos ese tipo de mandato. En Troas, los creyentes evidentemente incluían la cena en su reunión del primer día de la semana. Vamos a ver qué dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces sí, o sea, aquí lo hacían el primer día de la semana, todo parecía que era parte de la liturgia de la reunión, pero esto nuevamente no significaba, ¿sí?, que fuera la cena del Señor, como lo vimos en el comentario anterior. Sin importar con cuánta frecuencia una iglesia observe esta ordenanza, debe dársele suficiente tiempo para que no sea simplemente agregada a un servicio. Hay grupos que sí celebran la cena del Señor, pero es como un chipotito en el servicio del día. Algunos otros acostumbran a decir, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Sí, hay cantos especiales en las alabanzas y hay un mensaje especial para la predicación, y después se celebra la cena del Señor. Hay otros grupos que lo que hacen es que hacen un servicio especial, totalmente especial, fuera del horario acostumbrado o del día, etcétera, ¿sí? Entonces la mayoría lo que practican esa costumbre lo hacen el domingo en la noche, o sea, ya no incluyendo el servicio vespertino que algunos grupos acostumbran a tener. Entonces ese día hay servicio en la mañana, servicio en la tarde y servicio en la noche para celebrar la cena del Señor. Nuevamente, todo depende del tipo de gobierno y de la teología de los dirigentes espirituales. Surgen algunas preguntas. ¿En qué servicio de la iglesia se debe observar la Santa Cena? Que es lo que platicaba yo ahorita. El ejemplo de la iglesia primitiva responde que el domingo, pero puesto que era una cena, parece apropiado observarla durante un servicio de tarde-noche el domingo, a lo menos algunas veces. Y acá Memo nos invitó a participar el día de la resurrección a las 6 de la mañana. No nos dejamos, ¿verdad, Memo? ¿Qué fue? Sí fue en la mañana, pero fue una hora antes nada más, ¿no? Y es obvio que entonces la cena del Señor se tendría que ser en la noche. Pero insisto, esto no es un mandamiento específico, es de acuerdo a la enseñanza de los líderes espirituales. ¿Debe observarse solamente en la iglesia? Esto parece que era el patrón normal. Surge la duda, ¿verdad? Que lleguen con Memo. Oiga, pastor, ¿puedo celebrar la cena del Señor en mi casa con mi familia? ¿Y qué le contestamos, Memo? Bueno, yo le contestaría, ¿tu casa es la iglesia? No. Sí, ahí cuando están como familia, pues el Señor está en medio de ustedes, ¿verdad? Pues si hay más de un creyente. Bueno, aunque nada más hubiera un creyente, ahí está el Espíritu Santo y está el Señor.
Pero la cena del Señor, o sea, la ordenanza es para practicarla en la iglesia. Entonces, por muchas ganas que tenga esa familia de celebrar la cena del Señor, pues primero, no es la iglesia. Dos, o sea, corren el riesgo de que se practique la cena del Señor indignamente. No es lo mismo que el pastor diga, no pueden practicarla los que estén en esta condición. Ya quiero yo ver que la abuelita les diga a sus nietos, no, hijito, no puedes practicarla porque tú andas en pecado. O sea, va a ser más difícil, ¿ok? Y no falta quien diga, no, pues yo sí la practico, y se arma la bronca en la casa. Y entonces ya no fue de comunión, de armonía entre los creyentes y el Señor. O sea, conlleva varios riesgos. Pero yo creo que el principal argumento es, una familia es parte de la iglesia, no es la iglesia. ¿Ok? Al menos que fueran todos a la casa, ¿no? O que fuera sí, o sea, una familia que prestara su casa para que ahí se congregue la iglesia, pero no es el caso del problema que estamos planteando, ¿no? Si no es alguien que lo quiere hacer en la intimidad de su familia, ¿sí? ¿Deben participar solamente los miembros de la iglesia? Bueno, es que también depende del gobierno de la iglesia. ¿Por qué nos van a decir solamente, exclusivamente los miembros de esta iglesia? El otro puede decir, bueno, si tú eres bautizado únicamente, te extendemos la invitación, pero... Ok, vamos a ver lo que nos dice el estudio. Dice, igualmente, esto parece que era el patrón del Nuevo Testamento, puesto que solo los creyentes bautizados estaban claramente asociados con una asamblea local. Entonces, ¿deben excluirse a los visitantes si son creyentes? Ese día llega un pastor invitado porque va a hacer una predicación especial y vamos a celebrar la cena del Señor. No, caballero, usted no participa porque no es miembro de esta iglesia. Híjole, ¿verdad? Sí, pero la cosa es que la Biblia dice que son los creyentes de esa parte del cuerpo de Cristo. La disciplina administrada y comunión de una iglesia local se relacionan con la Santa Cena. Entonces, solo aquellos que están claramente asociados con esa iglesia local deben participar de la Santa Cena en ese grupo. Entonces, está duro, pero parece ser el patrón bíblico, ¿ok? ¿Qué es lo conveniente para no tener broncas? Pues ese día no tengas invitados a la congregación. O se habla personalmente en este caso, con el pastor que va a predicar, se le explica la problemática o como se dice, y él dirá si acepta o no acepta. Que lo mejor es no invitarlo ese día. Pero ¿okay? ya está hecho. Es que nuevamente llegamos a un problema que planteamos la otra vez. O sea, la cena del Señor es porque se le prendió ese día el foco al pastor en la mañana, o porque estaba planeado de antemano. Entonces, si estaba planeado de antemano, pues no juntes ese tipo de cosas y no tienes problemas. Sí, lo más sano es que antes de celebrarla se les recuerde a los creyentes, ¿no? Acuérdense que solamente pueden participar aquellos que no estén en pecado, los que tengan comunión con el Señor, los que sean miembros de esta congregación. ¿Ok? Entonces, como dicen, la comunión tiene que ser cerrada para que solamente lo digan. Sí, sí.
Sí, porque solamente esa parte del cuerpo de Cristo se está sentando en ese momento a la mesa del Señor. Porque no sabemos cómo sea la vida espiritual de alguien que es invitado, por mucho que lo conozcamos. Pero se supone que los que somos miembros de la iglesia, pues sí nos conocemos, ¿no? Ya si alguien anda con pecados ocultos, pues ya es su bronca. ¿Sí? Como lo dice ahí en 1 Corintios 11, que lo vamos a ver al rato. O sea, pero no es un problema de la iglesia, es un problema de un creyente. ¿Ok? Entonces, la celebración se tiene que hacer con toda transparencia y cuidado, porque no es un servicio más como lo estamos viendo. Como parte del servicio más amplio que incluía la Cena del Señor, una comida completa se comía en y por la iglesia. ¿Ok? ¡Ay! Espérenme, ya me pasé. Espérenme, vamos a regresarnos aquí, porque hasta aquí llega lo de la Cena del Señor. Entonces, dudas de la cena. ¿Cuándo celebramos la cena, mamá? Pronto. Perfecto. Ok. Con esto terminamos las dos ordenanzas claras, ¿sí?, que tenemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos grupos proponen que hay otras dos, y eso es lo que vamos a ver a continuación, que es, vamos a acabar muy pronto, que es el banquete de amor. Como ahorita leímos, o sea, algunas veces incluía en la Cena del Señor una comida completa, ¿sí? Es lo que se conoce como los ágapes, ¿ok? En donde podía estar asociado a la Cena del Señor o podía ocurrir independientemente de la Cena del Señor. Pero es lo que algunos dicen, no, es que los banquetes de amor son ordenanzas. Dice, este banquete de amor se menciona específicamente en 2 de Pedro 2, 12 al 13. Vámonos a 2 de Pedro 2, 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de malos líderes, falsos maestros y profetas, ¿sí? Pero está aquí incluyendo el que dice, comen con vosotros. Y eso es lo que da la pauta al banquete de amor. Y que aquí dice que mientras come con vosotros, está hablando del ágape. ¿Ok? Después viene Judas 12. Vamos a ver qué dice Judas 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí sí lo dice explícitamente, o sea, dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿Ok? Entonces, nuevamente entra el concepto del banquete de amor. Dice, y está implicado en 1 Corintios 11, 20 al 22. Vamos a 1 Corintios 11, 20. Dice, cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces el ágape estaba al mismo tiempo en el mismo servicio que la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga.
pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces aquí está hablando acerca de que había gente que no consideraba la santidad que debería de existir en la comunión de la iglesia, y entonces pues llegaban, ¿sí?, con su propia comida, o sea, para ellos mismos, ¿sí?, o llegaban ya bien serviditos, ¿sí?, a un evento que no es para los hombres, sino es con el Señor. Y ese es uno de los principales problemas que existen en las congregaciones, que llegan a la congregación como un evento social. Algunos llegan a saludar a sus amigos, a ver a sus familiares, a esperar a que se acabe el servicio para vender seguros, vender dulces, vender ¿cómo se llama? Tacos, o eso que son los productos esos de plástico como Betterware o Tupperware, ¿sí? Y acabando el servicio se vuelve el atrio del templo, ¿no? O sea, no, eso es no tener idea de lo que significa estarse reuniendo como iglesia y lo que implica la comunión entre los creyentes y la comunión con Dios. Entonces, ¿sí? Ese era el tipo de desorden que había ahí en 1 Corintios. O sea, no estaban considerando, o sea, lo veían como la celebración pagana, ¿sí?, que se hacía a los ídolos. ¿Sí? Aquí usted, bueno, lo mencionaba porque específicamente estamos hablando de la cena del Señor, ¿no? Pero en otro rubro, pues de una manera, el hecho de que hay grupos y hay líderes o pastores que para un ministerio, después del servicio, venden. Como una actividad de la iglesia. Ajá. Ajá. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pues mira, yo en ese aspecto soy sangrón. ¿Cómo? Soy sangrón. ¿Sangrón? Sí, yo creo que si vas a vender cosas para beneficio de la congregación, no lo hagas en el local de la congregación. O sea, hazlo aparte, hazlo mejor en el patio, o si tienes acceso a una accesoria, pues en la accesoria, etcétera, etcétera. Pero no en el lugar en donde estás celebrando el culto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente se confunde. ¿Sí? Nosotros hemos estado en iglesias en donde, sí, o sea, acabando el servicio, o sea, se hacían las colas para comprar los tacos y cosas de ese tipo, pero no se hacían en el área en donde se hacía el servicio, sino era anexo. Entonces, pues sí, algunos decían, pues es que los tacos y no sé qué, y se meten a la cola y no sé cuánto, y les sirven primero a los que son sus compadres, y, o sea, todo eso es problemas. ¿Por qué? Porque se pierde la espiritualidad para la carnalidad. Entonces, si vas a dar lugar a la carne, mejor no lo hagas. Ese es mi parecer, pero nuevamente esto depende de las autoridades espirituales. Por mucho que sea para la iglesia, ¿no? Sí, porque a veces tenemos que hasta ponen los boletines, ¿no? Venta de talentos, o sea. ¿Venta de talentos? Como talento para la iglesia o algo así. A veces lo ponen así. Nunca lo había oído. Y yo honestamente pienso, si vas a vender algo para beneficio de la X ministerio, que no sea dentro de las instalaciones del templo, que sea aparte. Si por ejemplo vas a vender tacos, por ejemplo aquí que ya, no, pues un hermano, no, pues quiero vender para dar la X, ¿no? Pues en tu casa, hermano. Eso puede ser. O, bueno, sin tratar de ser puristas, pues ahí enfrente de donde vive Onyx, ¿no? O sea, porque, o sea, no está en el área
de donde ocurre el Como servicio. allá afuera, Sí, allá enfrente, ¿no? En la banqueta de enfrente se los carga la municipal. Y ya después hay que irlos a sacar de los separos. Sí, insisto, todo depende del gobierno y de las convicciones de las autoridades espirituales. ¿Sí? Y aquí, pues sí, son convicciones, porque a lo mejor, pues para el pastor, pues no importa, no tiene nada que ver, o sea, a lo mejor es su esposa la que está vendiendo los tacos, ¿no? O sea, cada caso es particular. Pero si da lugar a la carne, sí hay que revisarlo. ¿Sí? Y también posiblemente en Hechos 2:42, vamos a ver qué dice Hechos 2:42. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Ok? Y el 46, que estos ya los hemos visto en otras ocasiones. Ahí espérenme tantito. Ay, se fue el 34, ¿por qué? Ah, es que espérame, pues es que no estoy en Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Aquí nuevamente, o sea, cuando decimos comunión, no estamos hablando del simple compañerismo, sino que es realmente comunión íntima, espiritual, no nada más la física. ¿Por qué? Porque lo que sucede en estos banquetes de amor, ¿sí?, es que llega gente que, ¡oh, hace mucho que no te veíamos! ¿Cómo andamios? Yo creía que ya morongas y no sé cuánta cosa, o sea, no se aparecen en la congregación, sino solamente en esos momentos, cuando hay el banquete de amor. Y hay algunas personas que llegan y hasta con invitados. Ay, pastor, pues es que traje a mi hermana y a mi cuñado y a sus hijos y a su suegra y de repente llega una señora que nunca se aparece como con 10 invitados. ¡Qué coincidencia!, ¿no? ¡Qué espiritualidad! ¿Ok? ¿Sí? Eso no está bien. Hay otros que llegan y con sus toppers, ¿no? O sea, y se sirven, pero abundantemente, de las ollas que son para la congregación, ¿sí? Y luego ya se llevaron para toda la semana. O sea, eso no es espiritual. ¿Ok? Si eso está ocurriendo en el grupo con los ágapes, o sea, ¿sabes qué? Es responsabilidad del pastor revisarlo. Como después vamos a ver qué dijo Pablo. Después versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si no va a ser la celebración del ágape con alegría y sencillez de corazón, mejor no lo hagas. No lo hagas. Es solamente lugar para la carne. Y después el versículo de capítulo 6, 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pues imagínense, serán 12 individuos sirviéndoles a 3,000, pues obviamente iba a haber este tipo de cosas, y no faltará quien es el carnal que comienza a murmurar. No, pues es que ya viste, ese Pedrito nomás le sirve a su suegra y todas las carnalidades que ustedes quieren imaginar. Entonces, tiene que ser un acto
de amor, de sencillez y de comunión. Ese sería el requisito, sí, Pregunta, es raro que haya una congregación que, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo no conozco una iglesia que tenga ese tipo de convivencia continua, por decirlo así. Hablando de los ágapes. Bueno. Porque de vez en cuando, Sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, allá en México, sí había como 2 o 3 veces en el año, ¿no? Que ya sabíamos que eran fechas en las que iba a haber y le llamaban así, ¿no? Cena de amor. O sea, pero no era el cumplimiento de una ordenanza, sino era un evento especial. Entonces, nomás se les recordaba antes, ¿no? A ver, acuérdense que dentro de 8 días va a haber cena de compañerismo y se hacían las recomendaciones, ¿no? O sea, por favor, es entre creyentes, no traigan invitados, pero ese día se ocurría todo. Sí, y lo mencionaba porque también puse a pensar un poco cuando nosotros estábamos ahí en la Magdalena, empezando, y ya ves que había cafecito entre... Y realmente no es que, ¿cómo se dice? Comenzó a afectar a cultura después, porque se quedaban platicando y ya estábamos cantando y nosotros estaban ahí en la cocina tomando café o galletas o platicando, ¿no? Y fue parte del por qué, si no saben qué, pues vamos a tratar de evitar tantitos. Porque cuando yo te afecta, como dices tú, con lo espiritual, Sí, lo que pasa es que eso demuestra que los creyentes todavía no tienen la madurez para practicar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay congregaciones en que tienen bien poquito tiempo de haberse establecido como una congregación y sus miembros son ordenados, son sinceros y eso, pero entre más poquitos sean, más se hace bien. Pero conforme va creciendo los creyentes en la congregación, pues no falta quien llegue de una manera carnal, queriendo sacar ventaja. Ya se me iba a salir algo, pero mejor me lo callo. Ok. No, pero lo mencionaba porque algunos me preguntaban que por qué quitamos eso. Le dije, porque está afectando el servicio siguiente. Sí. Cuando se han cumplido, dije, a lo mejor vamos a regresar. Pero casi las últimas fechas que lo tuvimos, había 3, 4, 5 hermanos allá estaban tomando café y estábamos cantando, ¿no? Sí. Sí. Eso es lo que pasa en los grupos que se practican. Pero ahí no era, como dijéramos, una cena o una comida de ágape, era un servicio de cafetería que se daba entre lo que salías de la escuela dominical a que empezábamos el servicio. Entonces era un servicio de cafetería. Sí, cuando aquí estamos hablando de que pues sacamos mesas y manteles y traen varios guisados y se pone la cosa bien, ¿no? Y aún ahí, y esto lo he visto en todas las congregaciones en las que hemos estado y que se practica este tipo de cosas, no se pueden evitar los grupos. Y cuando se hacen las bolitas, eso es carnal. Es carnal. Si yo voy y me siento en una mesa y nomás están mis cuates o mis familiares, pues no, ya. Eso no es comunión de la iglesia. Esto es una reunión familiar. ¿Sí? Entonces, si se hace ese tipo de cosas, ¿sabes qué? No está cumpliendo su propósito el evento. ¿Ok? Más bien debería de ser, va a haber cena de carnal, entonces pues ya, y ya no hay engaño, ¿no? Sea cual fuera el origen de la comida, y aquí viene cuáles eran los orígenes que ocurrían en el Nuevo Testamento: fiestas paganas, comidas en común judías,
el deseo de los cristianos de evitar la carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Etcétera. O sea, lo que hacían es que pues vamos a tener el ágape aquí para que no se vayan a comer al templo de Venus, ¿no? Sí, o sea, que te estés comiendo un pedazo de torito que sacrificaron ahí al ídolo mayor, como sea, ¿sí? Y se habían caído en abusos ya en el tiempo que Pablo escribió Primera de Corintios. Por eso es que él les dice, en esto no los alabo. Algunos estaban haciendo de ella una excusa para la glotonería, tomando lo más posible para sí mismos y rehusando compartir con otros lo que ellos habían traído. ¿Sí? Yo me acuerdo que en algunos de estos ágapes, ¿sí?, se hacía ver voluntarios. ¿Quién quiere ayudar a servir a las mesas? Resultaba que al final, ¿sí?, pues ya nomás eran las puras obras. ¿Por qué? Porque ya no habían alcanzado comida los que habían servido, ¿sí?, a las mesas. Entonces ahí era falta de planeación y también carnalidad. En otras ocasiones lo que sí ocurría era, había quienes estaban sirviendo a la mesa y no faltaba quien se acercaba y decía, ya vete a comer, yo les sigo sirviendo a las mesas. Eso está bien, eso muestra compañerismo realmente, comunión entre los hermanos, ¿ok? Y eso, cuando yo lo veía, o sea, yo me sentía muy bien de que hubiera gente que lo hiciera. Pablo le dio instrucciones a esta iglesia de que las personas comieran en sus propias casas, en vez de negar las ideas del compañerismo y el amor que significaba el ágape. Entonces, si yo me doy cuenta de quién es el carnal, pues entonces yo voy y hablo con él. ¿Qué hizo Pablo? ¿Sabes qué? Come en tu casa. Y se acabó. Terminamos el problema. ¿Okay? Lo mismo ocurre acá. No falta algunos hermanos que son abusones, glotones, murmuradores, o sea, son manchas en nuestro ágape. ¿Sabes qué, hermano? Quédate en tu casa. Ya. Se soluciona el problema. Sí, en tu casa haz lo que tú quieras. Está mal lo que estás haciendo, mira. Pero si lo quieres seguir haciendo, hazlo en tu casa. Finish. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás contaminando nuestra comunión. Porque no falta que haga su carnalidad. A lo mejor ni cuenta se da que está siendo carnal, pero hay gente que lo ve y se les afecta su corazón. Es decir, escuchan esto, vinimos a la iglesia, ya con eso rompiste la comunión, ¿sí? Ya con eso se perdió el propósito. Dice, durante el siglo IV el banquete de amor llegó a verse aún más desfavorablemente y hoy apenas se practica como ordenanza. No significa que cuando hay un evento especial en la iglesia esté mal, no, está bien. Ten cuidado con tu evento, pero no es una ordenanza. ¿Sí? El hecho de que Pablo pudiera aconsejar que se prescindiera del mismo en la iglesia, lo excluye de ser una ordenanza. Entonces, el banquete de amor no es una ordenanza, es una actividad de la iglesia, ¿sí? Una actividad de compañerismo y de comunión, extraliturgia bíblica. ¿Ok? ¿Ya estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y después queda el lavamiento de pies. Siguiendo la costumbre común en el oriente a causa del efecto de los caminos polvorientos o lodosos sobre los pies en las sandalias, el Señor en la última cena les lavó y les secó los pies a los discípulos. Eso lo vemos ahí en Juan 13, 1 al 20. Vamos allá, Juanito. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto
en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Qué espiritual ese Pedrito, ¿verdad? Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otra vez, qué espiritual el Pedrito. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estás limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y se dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces aquí el versículo principal, sí, es el 16. Bueno, desde el 14, ¿sí? 14 y 15, ¿sí? Que es en donde suena a ordenanza, ¿ok? Entonces, pero vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? La escritura. Este hecho sirvió de ejemplo de humildad, ahí en el versículo 15, ¿sí? Del que ya leímos, como una exhortación a perdonarse el uno al otro, versículo 14, como lección de la necesidad de la limpieza en la vida cristiana, versículo 10, como el bautismo simboliza el perdón limpiador del pecado, el lavar los pies simboliza la necesidad de limpieza para la comunión. Esto es argumentos a favor. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, vemos argumentos a favor y argumentos en contra. Primero vimos lo que era el simbolismo, ¿sí? Y ahora serían los significados. Los que enfatizan la limpieza hallan base para la continuación de la observación de esta ordenanza hoy en día. Los que enfatizan los aspectos del ejemplo o del perdón no sienten que sea necesario realizar este rito, sino más bien practicar las verdades espirituales que el rito ilustró. Es verdad que la exhortación de seguir el ejemplo de Cristo hallado en los versículos 14 y 15 se relaciona con perdonarse el uno al otro con humildad y no con el perdón de Dios de nuestros malos pasos en la vida. Esto pues sería un argumento en contra de estimar el lavamiento de los pies como una ordenanza, porque entonces ya no sería una práctica de la iglesia, sino es la práctica de algunos individuos, ¿ok? Entonces aquellos que cometen pecado el uno con el otro, ¿sí? El lavamiento de los pies simbolizaría el perdón y la comunión que tendría que haber entre los creyentes.
pero no para que lo hagamos toda la iglesia en su momento, ¿ok? Siempre. Ahora, por otro lado, pues también era una costumbre judía, Sí, que realmente ellos lo hacían por lo mismo que tú mencionaste al principio de ahorita, ¿no? Que por los caminos polvosos, y lo vemos el ejemplo porque cuando al Señor Jesucristo le ungieron los pies, ahí lo menciona él. Cuando llegué no me diste agua para lavarme los pies, y he venido a lavarme los pies ahorita. así es. Finalmente realmente es una costumbre que los judíos tenían, no tanto que fuera ordenanza para nosotros. Que ciertamente lo que hizo el Señor tiene su valor espiritual y Él, o sea, nos está enseñando la necesidad del perdón y comunión entre los creyentes, ¿sí? Pero es simbólico, ¿ok? Y entre algunos individuos, no de toda la iglesia, como es las ordenanzas, ¿ok? Pero yo recuerdo que Tere en una ocasión nos dijo al grupo de mujeres que el equivalente de lo que hizo el Señor Jesucristo de lavarles los pies, para nosotros sería espiritualmente el equivalente el hecho de que si yo veo que mi hermano o mi hermana en Cristo está pecando o haciendo algo que no le agrada al Señor, de mí está ir y hablar con ellos, o sea, el mandamiento, ¿no? No, pero no, aquí no porque haya hecho algo contra mí, sino porque yo estoy viendo algo que no le va a beneficiar a ella y que no le agrada al Señor. Ese es otro punto de vista. Sí, y está bien, es válido, pero nuevamente no es una ordenanza. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos finalmente viendo, ¿no? Ajá. Básicamente es saber que no es una ordenanza para la iglesia. Así es. Y el propósito de verlo es porque parece una ordenanza, pero a la hora de analizarla no es una ordenanza. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que las ordenanzas son aquellas ordenadas por Cristo para ser administradas en la iglesia. No incorporan la idea de comunicar gracia, sino solamente la de un símbolo. Las que cumplen lo anterior son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo es el símbolo de la identificación con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, así como la declaración pública de una nueva vida. El bautismo por inmersión es el principio y patrón que muestra el Nuevo Testamento. La cena del Señor es un recordatorio de Cristo, una proclamación de su muerte, una afirmación de su segunda venida y un tiempo de comunión con Cristo y su pueblo. La celebración del ágape y lavamiento de los pies no se consideran ordenanzas. ¿Ok? Esta sería la conclusión a la que llegaríamos. Y nos vamos con 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dudas? ¿Comentarios? En pocas palabras serían dos ordenanzas. El bautismo es esa identificación, pero esa obediencia, pero es esa identificación, ¿no? Con el sacrificio de Cristo, ese testimonio público. Y la cena del Señor es el recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo. Así es, o sea, como ya vimos en el estudio, o sea, ni el que se bautiza al entrar al agua sale santo, ni se le perdonan los pecados, ¿sí? Ni sale siendo el Superman espiritual, ¿no? Es un acto simbólico de identificación. Lo mismo, ¿sí? La copa y el jugo de la uva no confieren ninguna gracia, no santifica, no hace, o sea, es requisito que el que toma de la copa y come del pan, ¿sí? Lo haga dignamente, con el discernimiento del cuerpo de Cristo, de que lo que está haciendo es un símbolo de lo que ocurrió
en la última cena del Señor con sus discípulos, ¿ok? Entonces, esas son las ordenanzas, ¿ok? Y por eso las otras dos no son ordenanzas. Sí, bueno, hay una identificación y un recordatorio. Así es. Por eso la primera parte del estudio habla de lo que es una ordenanza y es algo simbólico, ¿ok? Nadie es más o menos santo al celebrarlo o no, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a... Sobre todo porque ha habido personas que, especialmente, ¿no?, en el hecho de ya de casi de muerte, reciben a Cristo, todavía no están conscientes de no están así, sino que están conscientes, ya días después mueren y no ni se bautizaron ni celebraron la cena del Señor. Finalmente están en el cielo. Claro, claro. Estos son los ejemplos que ponemos, porque a veces piensa la gente, ¿y dónde está porque no se bautizó? ¿Dónde está porque nunca tomó la cena del Señor? Está en el cielo. Simplemente está en el cielo porque aceptó a Cristo en su corazón como el perdón de pecados de su vida, ¿no? Yo he sabido de casos en los cuales el familiar de algún miembro de la congregación le pide al pastor que vaya al hospital porque ya entró en coma su familiar. Y como no tienen seguridad de su salvación, entonces el pastor va y ora como si esa persona estuviese recibiendo a Cristo. ¿Eso vale? ¿No? Y como ya está en coma, pues por favor bautícelo, pastor. No lo está escuchando, no, tiene que ser consciente, tiene que ser consciente. Una decisión del que lo va a practicar. De esas ninguna es decisión. No vale, no vale. El pastor, pues a lo mejor buena gente va y lo hace, ¿ok? Para tranquilidad del que sí está vivo todavía, ¿no? Pero eso es tergiversar las ordenanzas. Y sobre todo, si estamos hablando de salvación, es hacer algo que no es bíblico, ¿ok? Entonces, por muy ganas de ayudar a la persona que lo pide, pues no está bien aquel que lo hace. Por mucho deseo que quiera quitarle la carga psicológica a la persona que se lo pide, es mejor que le digan, ¿sabes qué? O sea, no vale. Yo no puedo orar como si para que tu familiar que ya está en coma, o sea, se vaya al cielo. Pues no, eso es antibíblico, ¿ok? O bautizarlo por aspersión, ¿sí? O echarle allí tantito jugo de uva en el suero que le están dando. Pues no, ¿verdad? O sea, no vale, no vale. Sí, finalmente son cosas que a veces la gente te pide, como tú mencionaste, por esa duda que tienen, pero uno no puede hacer nada. Lo más honesto es decir no. Y sí, yo te puedo decir que yo he dicho no, porque no es válido, no es bíblico. Sí. O sea, y es tan sencillo, lo que no hizo tu pariente en sus cabales, es que no quiso hacerlo. No podemos obligar las cosas para que te quedes más tranquilo. O sea, no. Él decidió o ella decidieron no hacerlo, tienes que respetar eso. Sí. Yo me encontraba más casos de lo primero que te decía. Porque me dijo, y no se bautizó, pastor, ¿qué va a pasar con él? Nada, aceptó a Cristo, viste, su vida mostró que había aceptado a Cristo, sí. Yo te puedo dar testimonio que sí, también digo a los hermanos. Entonces, no te preocupes, va a estar en el cielo. Pero no se bautizó y nunca tomó la cena del Señor. Una vez me dijeron, nunca tomó la cena del Señor. No tiene nada que ver. O sea, el bautismo ni te da más salvación ni te quita salvación. Y la cena del Señor, pues tampoco. Finalmente es un testimonio, el primero es un testimonio y el segundo es un recordatorio. Sí, así es. ¿Ya? Ok, vamos a orar entonces para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos analizarla con cuidado y llegar a conclusiones de las cuales nosotros podemos practicar tus ordenanzas de una manera bíblica, así como a ti te gusta.
Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Te pedimos, Señor, tengas control de lo que resta del servicio del domingo. Y te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces el domingo que entra empezamos estudio nuevo. ¿Qué vamos a ver dentro de lo que vamos a empezar a ver el siguiente domingo? Las alabanzas. Okay. Las alabanzas. ¿Alabanzas? Yes. Sí. Ok. Dios les bendiga.